Le dije, sería psicomateria, Ya, pero, paralelo. no sé, pero vamos primero con carrera, ya la más pequeña. Aquí tenemos nuestro proyecto, vamos a aumentarle un paquete. Vamos a aplicar el tema de modularización, en donde nosotros hacemos nuestro código en diversas piezas. Entonces vamos a hacer una nueva pieza, se puede decir, de tipo paquete. Entonces vamos a poner aquí dominio, que sería nuestro paquete que contiene las entidades de negocio. Entonces nos vamos hacia acá, perdón, creo que hice mal. Ahí voy a borrar, lo hice dentro de un paquete que no tiene nada que ver. Lo hice dentro de la raíz. Ahí me voy a semillero, que es la raíz, clic derecho, pongo new, pongo Python package y me voy acá. Pongo dominio. Ya, dominio, doy enter. Entonces aquí me genera un paquete con su archivo de configuración, el archivo constructor, que no lo debo hacer nada. O sea, simplemente debo que se genere, pero no tiene nada que ver con lo que voy a hacer. Pongo clic derecho, pongo new, pongo Python file. Entonces creo un módulo que se llame entidades. Y vamos a empezar haciendo carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una clase en Python? Con la palabra class, seguido del nombre de la clase, era carrera. Ya, nos estamos basando ahorita en el diagrama de clases que está ahí. Entonces, ¿cómo se define un método constructor en Python? Se pone la palabra def, doble guión init. Aquí estamos estamos escribiendo un método constructor. Y según el diagrama, ¿verdad? ¿Cuáles eran los parámetros, Ceballos? Los parámetros de carrera del método constructor. Ya, muy bien. Entonces ponemos aquí nombre de carrera. ¿Qué más era ahí? Código, ¿no? Ponemos código de carrera. Y Y número de docente. N-docente. Ojo. Sí, también docente. Ya. Estos elementos son parámetros del método constructor. Nosotros estamos creando el método constructor, donde dice más carrera. ¿Sí ven? Aquí estamos nosotros. Aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos ahorita codificando. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a crear la parte de los atributos. La parte ya de lo que está en medio. ¿Verdad? Tenemos nombre, tenemos código y número de docente. Tenemos código que es privado, encapsulado. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo se genera un atributo o una variable de clase o un elemento de clase? Para hacerlo de mejor manera, porque yo sé que algunos utilizan variables de clase que definen acá afuera, honestamente para mí no es una correcta práctica, para mí es mucho mejor hacer con la siguiente manera. Cuando yo quiero generar un elemento, una variable, ¿verdad? De instancia se puede decir, entonces yo aplico la palabra self. Entonces, y aquí yo pongo punto y seguido el nombre que tú le quieres dar. Yo le quiero dar aquí nombre. Y le digo que nombre, según el diagrama de clase, me dice que es público. Entonces, si es público, simplemente lo dejo ahí. ¿Qué va a pasar después? Yo le voy a asignar a self.nombre lo que me envíen por el parámetro nombre. Ojo, no es lo mismo self.nombre que nombre, son dos cosas distintas. El alcance de esta variable que está aquí son locales, lo que están aquí, dentro de los paréntesis. Y lo que está con el self son alcance global. Yo puedo utilizarlo en diferentes métodos de la clase. O inclusive si hay una herencia y es público, yo puedo utilizar en otras clases. Siguiente es código de carrera. Pongo self. Punto. Y yo reviso mi diagrama y me dice que este señor es encapsulado. ¿Verdad? Es encapsulado. Entonces yo vengo acá, digo, señor, usted es encapsulado, usted es privado, yo lo pongo doble guión abajo. ¿Ya?
y le pongo aquí código. Entonces, ¿qué pasa con el encapsulado? Que cuando yo creo la instancia de carrera, yo no puedo acceder de manera directa. Ni siquiera cuando yo aplico una herencia en que carrera es una clase, es una superclase, tampoco pueden acceder los hijos. Entonces, aquí lo que hago es ser.código igual y le pongo aquí que venga el valor de código. Entonces, asimismo creo el ser.ndocentes y le asigno el valor que viene desde el parámetro del constructor, ¿verdad? Ndocentes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Un atributo privado, encapsulado, en que decíamos que no podemos acceder directamente. Y porque yo decía también de que mientras más atributos privados hacíamos, nos genera más código. Entonces, para poder acceder de manera, se puede decir, indirecta a este señor, tanto para darle un nuevo valor, para obtener su valor, entonces lo que hacemos es crear un método que se llama setCódigo. ¿Ya? SetCódigo. Ya. Algo que también les iba a decir, ya. Cuando nosotros estamos en el contexto de una clase, dentro de una clase, cuando tú defines un método o función, te genera por defecto la palabra self. En lo que esa palabra self nos hace referencia a elementos que son de la clase. ¿Ya? Y de pronto muchos dirán, bueno, está de adorno el self. Pero ya vamos a ver cómo funciona el self cuando está en los parámetros de los, ¿cómo se llama?, de los métodos. Como yo decía la otra vez, ¿no? La palabra self es para definir por defecto que es un método, ¿no? Que es un método es como una función que está directamente con la clase. Entonces, aquí decimos que tiene un parámetro código. ¿Ya? ¿Y aquí qué hacemos? Lo mismo que hacemos acá. Prácticamente es como si fuera un constructor dividido por atributos. Entonces, como yo tengo aquí este código, entonces yo lo que hago lo mismo, pongo self.w-abajo. Si ven que yo puedo llamar a este de aquí porque está con la palabra self. Si no tuviera que escribir de nuevo todo y sería como hubieran dos variables distintas. Como si que yo me llamo José en mi casa y el vecino de al lado se llama José. O sea, hay dos José. En cambio aquí no hay dos variables distintas, aquí hay una sola variable, que sería self.código, que es la misma que yo hice acá, con la que está aquí debajo en setCódigo. Como sería en programación, en fundamento de programación, una variable global. Entonces, esta misma variable que definí dentro del método constructor, la llamo acá. Y aquí le asigno lo que venga desde el parámetro de acá. Muy bien, ahora si yo quiero mostrar o yo quiero obtener, ¿verdad?, un valor, ya. Entonces, si yo quiero mostrar hacia afuera a este señor, así hay una herencia, yo necesito mostrar ese valor, o cuando creo una instancia, un objeto, también necesito mostrar ese valor. ¿Cómo yo lo hago? Utilizo el método get. Pongo def, pongo get código. ¿Ya? Entonces yo pongo aquí enter y pongo return. Y aquí lo que voy a devolver es el valor, ¿verdad?, de este atributo. Entonces yo lo llamo, pongo self.w-abajo código. Entonces yo retorno el valor. ¿Ya? Entonces, en conclusión, para yo poder acceder, tanto para asignar un valor nuevo o para mostrar, yo debo crear elementos públicos que son intermediarios para gestionar valores con los elementos encapsulados. ¿Ya? Muy bien, viendo el código, viendo el diagrama, dice que hay hay un nuevo método, getData. Lo que muchos usan utilizan el guión abajo str. Simplemente es lo mismo, sino que el str viene por defecto, te lo ofrece Python, así como en Java es el toString. En cambio aquí yo lo personalizo nada más, pongo getData
¿Y qué hago aquí? Aquí lo que hago es mostrar todo lo que yo he ingresado. Eso más o menos lo que me estaba diciendo el compañero, que ya lo vamos a hacer después con listas y vamos a ver cómo se muestra, ¿no? Este GetData lo que hace es cumplir, demostrar todos los elementos que están ingresados en el objeto que yo creo. Entonces, si yo pongo aquí GetData, pongo return, aquí pongo self.nombre, que es público, pongo más, espacio, concateno, más, damos self. Aquí pongo código. Yo lo llamo, en esta ocasión, yo lo llamo directamente a self.w-código. Porque este señor está dentro de la clase y puede ser accedido. Ya vamos a ver después, cuando exista la herencia, en que nosotros no podemos llamar directamente a un elemento encapsulado que pertenece al padre. Debe ser público o protegido para que la clase hija pueda acceder a un elemento de la clase padre, ¿no? Muy bien. Y si está encapsulado, de la única manera que el hijo puede obtener el valor o asignar es usando el set o el get. Entonces pongo más y voy a concatenar. Y aquí me dice que tengo un número entero. Y como estoy concatenando, o sea, trabajando con cadenas, ese número entero lo debo convertir a string con la palabra str o la función str. Y dentro de esto llamo a esa variable numérica que es número de docente. ¿Ya? Voy a ponerle con S porque ¿sí? En realidad es plural. Número de docentes. ¿Ya? Entonces yo de esta manera yo ya puedo probar, ¿no? Ojo, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a probar el código, voy a probarlo. Solamente hago lo que voy a hacer ahorita es para probar. De ahí código abajo, código ocioso, no se pone ahí. Solo lo voy a hacer por probar, nada más. Porque de aquí cuando hagamos un proyecto en clase, todo código ocioso va a ser borrado o comentado. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a crear un objeto. Si yo ejecuto este módulo de Python, no me aparece nada, porque no he creado ninguna instancia. Entonces, para poder hacer funcionar este código, debo crear una instancia o crear un objeto que es lo mismo. Entonces pongo aquí OB, se llama OB1, se llama mi objeto, es el nombre de mi variable de tipo objeto que quiero que se llame así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al crear una instancia, así como nosotros explicábamos el tema de moldes, ¿verdad? Molde de gelatina, molde de cupcakes. Entonces aquí vamos a hacer un molde, perdón, vamos a llamar al molde, que es el método constructor, ¿verdad? De la clase carrera. Entonces, llamo al método constructor de la clase carrera y me dice que este señor tiene 3 parámetros, que es nombre, código de la carrera y número docente. Entonces, me dice nombre, entonces voy a poner el primer nombre, lo voy a quemar, pongo aquí desarrollo de software. Es el nombre de la carrera. Salgo de aquí, pongo coma y le voy a poner aquí, creo que era código. Voy a poner aquí DESO, que es el código de la carrera. Me dice el número docente, somos como 65 creo. Ahora, si yo ejecuto esto de aquí, tampoco me va a funcionar porque lo que he hecho es simplemente crear un objeto, ¿verdad? Pero yo tengo que mostrar lo que yo he ingresado. Ahora, si yo quiero mostrar lo que yo he ingresado, pongo print, pongo ob1.getData. Entonces, de esta manera, ¿qué voy a hacer? Presentar todos los valores que he ingresado en el método constructor. ¿Ya? Entonces, esto es lo que más o menos me está pidiendo el compañero, hace un momento. Pero aquí, primero vamos a hacer ejercicios así de manera sencilla y después vamos a hacer un poquito más complejo, ¿no? Entonces, no me parezca con comitas ni nada de eso. Ya, supongamos que tengo una lista de objetos. Entonces yo paso con el for, recorro y me aparece así de manera limpia. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
vamos a probar cómo se utilizan los elementos públicos y después cómo se utilizan los elementos privados a partir de un objeto. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, el nombre de la carrera, y yo tengo claro que el nombre es un elemento público y que número de estudiantes o docentes, no me acuerdo, es público también. Entonces, número de docentes, ya. Yo digo, bueno, me equivoqué, no era desarrollo de software. Entonces, ¿qué hago yo? Llamo al objeto, punto, y llamo al atributo nombre. Lo llamo a nombre porque ese señor es totalmente independiente. Es público, no es privado. Lo llamo, digo, ven para acá, digo, te voy a dar un nuevo nombre, ¿verdad? Y le digo, te voy a llamar, qué sé yo, ciencias. Un ejemplo, nada más. Y también el número de docentes. Le voy a decir, pongo ob1.n-docentes. ¿Ya? Y le doy un número de 50. Ahora, si yo quiero imprimir, pongo print, pongo ob1.getData, ¿verdad? Yo ejecuto, y aquí ya me aparece ya actualizado, ¿verdad? Se me actualizó los valores que yo tenía anteriormente. Ahora, muchos verán, pero bueno, yo quiero cambiar el código, ¿verdad? Yo quiero cambiar el código, pero no puedo porque ese señor es privado. ¿Qué hago? Entonces, en esa ocasión lo que haces es llamar al método set. Pongo ob1.setCódigo. Aquí voy a ponerle, qué sé yo, 100 de ciencia. Yo vengo para acá y lo ejecuto. Y aquí ya se me actualiza. ¿Se ven cómo se me actualiza mi elemento privado? ¿Por qué? Porque llamé a un elemento público de manera indirecta en donde internamente manipulaba el valor de ese valor encapsulado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero mostrarlo de manera independiente al código? No hay problema, pongo print, pongo aquí al objeto, llamo punto get código. ¿Ya? Y lo ejecuto. Entonces, ¿aquí qué hago? Muestro de manera independiente, obtengo el valor y lo muestro por pantalla, y después ya muestro a todos los valores ya cambiados, tanto los elementos públicos como los elementos privados. ¿Ya? ¿Alguna duda? Disculpe nomás. No hay problema. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a proseguir aquí desarrollando. Ahora, hay una confusión a veces cuando una vez un estudiante, obviamente, él muy curioso, ¿no? Me decía, profesor, he comprobado que en Python no existe el encapsulamiento. ¿Y por qué le digo? Porque mire lo que voy a hacer. Dice, voy a llamar al atributo privado. Entonces, ¿qué hace él? Entonces, lo llama de manera independiente. Entonces, ¿dónde está? Voy a poner acá. Acá debajo voy a poner, como otro ejemplo. Pongo aquí, ob1, punto, y voy a llamar doble guión abajo, código. Ya pongo igual, y voy a poner aquí, qué sé yo, mat, de matemáticas, qué sé yo. ¿Ya? Y me dice, mire, yo le puedo cambiar, ¿verdad? Yo le puedo cambiar. Y verá que si yo le muestro por pantalla, me va a aparecer el valor por pantalla. ¿Ya? Pongo aquí código. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, aquí voy a ponerle un mensajito para que ponerle de prueba. ¿Ya? Y lo ejecuto. Y me dice, mire, profesor, aquí se cambió el valor. Y yo digo, muy bien, está bien. Y le digo, ¿qué pasa si tú le muestras todos los valores del objeto otra vez? A ver qué pasa. Entonces, muy bien. Aquí vamos a poner también prueba. Yo lo ejecuto. ¿Y qué pasa?
que prácticamente como conclusión, cuando yo hice esto, que es una mala práctica obviamente, me funcionó como si fuera una variable independiente, que no tiene nada que ver con el objeto. Porque al fin y al cabo, cuando yo quise mostrar todos mediante el objeto, nunca lo cambió. Se mantuvo siempre el anterior que yo había corregido. Entonces, yo para hacer esto de aquí, yo me ahorro muchas cosas. Simplemente creo una variable cualquiera, como qué sé yo, code, qué sé yo, el nombre de la variable, y aquí simplemente la llamo y imprimo. Entonces, ¿para qué yo hacer una mala práctica utilizando elementos encapsulados como si fueran variables independientes? ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces, lo que yo les dije el otro día de que una cosa es los lenguajes de programación como tal y otra cosa son los paradigmas. Entonces, una cosa es decir, bueno, yo hago este código en Python, en Java, en Kotlin, pero otra cosa es cuando tú digas, yo aplico la programación orientada a objetos en Python, en Java, etc. Son dos cosas distintas. Porque algunos lenguajes por defecto no necesitas trabajar en PO, o sea, en programación orientada a objetos. Simplemente en modo estructurado como es Python, JavaScript, Kotlin, etc. Ya, muy bien. Entonces, esto de aquí ya está probado. Vamos a seguir con el otro ejemplo. Vamos a ver Ceballos, si se acuerda. ¿Cuál era la otra entidad que estaba independiente? Pues ya se me fue Ceballos. Entonces, pongo aquí class, materia, dos puntos, y pongo def, doble guión init, y me dice que ponga nombre, ponga código y número de horas. Entonces, asimismo, hago lo mismo que hice arriba, pongo self, punto nombre, es igual a nombre, pongo self, punto código, es igual a código. Pongo n. Pero el código era privado, no. No, sí, tiene razón, me equivoqué. Aquí me olvidé. Doble guión abajo, privado. Pongo self, punto n horas. N horas y le asigno n guión abajo. Muy bien, entonces vamos con lo encapsulado. Ponemos def, ponemos set código. Ya el código y ponemos aquí código. Entonces llamo aquí internamente, pongo set punto guión abajo código igual a código. Pongo def get código. No tengo parámetros, pongo un return de manera directa y pongo que me retorna set punto guión abajo código. Aquí tengo el famoso def get data. Pongo return self punto nombre más espacio, pongo aquí self punto w abajo código más espacio más self punto número de horas, ¿no? Entonces vamos a hacer, así mismo vamos a crear rapidito, de manera rápida, hacer algo parecido como hicimos hace un momento, ¿no? Entonces vamos a crear una instancia que es lo mismo que crear un objeto. Pongo v2, objeto 2 es igual y llamo aquí a materia. En materia voy a poner po. Código le pongo 20p, qué sé yo, y ahí. Coma, poner este número de horas, 7 horas a la semana. ¿Qué hago aquí? Pongo el print, pongo ovo punto get data, es v2, perdón, punto
getData. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, vamos a ejecutar si esto está funcionando correctamente. Aquí se me olvidó concatenar. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me salió este error? Porque recordemos que estoy concatenando y número de horas es entero. Y si estoy aplicando la concatenación, debería haberlo cambiado a str con la función str. Entonces ahí lo ejecuto. Y me salió, ¿verdad? Me salió PO, el código y el número de horas. Asimismo, yo quiero actualizar de pronto PO, voy a poner base de datos. Pongo OV2, perdón. Pongo punto, pongo el nombre, lo voy a poner aquí. Base de datos. Quiero actualizar el código, pongo este ov2.set código y le pongo aquí bs001. Quiero imprimir de manera directa solito eso, pongo ov2.get código. ¿Ya? Y creo que eso es todo. Ah, no, el número de horas. Pongo OV2, punto, pongo n horas es público, yo puedo acceder de manera directa, sin intermediarios, pongo igual, y voy a poner, qué sé yo, 10, un ejemplo, nada más. Yo vengo, ejecuto, y se me actualizó todos mis elementos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, yo quise empezar por las más sencillas. Entonces, yo vengo por acá y digo, bueno, señores, gracias, elimino este código de prueba, solamente de prueba. Cuando esté terminado, no debe estar ahí ese código. Entonces, voy a proseguir con el código de prueba. Entonces, voy a crear en esta ocasión primero lo que es... Ah, no, todavía no he hecho nada. Tengo que crear, entonces me dice el diagrama que tengo aquí persona, cédula y nombre, que cédula encapsulado. Muy bien. Pongo class persona. 2 puntos. Def w-init. Pongo aquí cédula nombre. Me dice mi diagrama que cédula es encapsulado. Doble guión abajo. Guión cédula. Dice que el nombre es público. No lo encapsulo, lo pongo directo. ¿Ya? Ahora, voy a hacer lo que me toca hacer de siempre. Le pongo aquí set cédula. Pongo aquí cédula. Igual self punto encapsulamiento cédula es igual a cédula. Pongo def get cédula. Lo voy hacia abajo, pongo return self.w-cédula. Y creo que también tiene el get data, aparece. Pongo aquí def get data. Pongo return. Pongo self.cédula más espacio más self.nombre. Y vamos a hacer el código para esto. Vamos a probar. OV3 es igual a, llamamos al método constructor para crear instancias, persona, así que tiene cédula, qué sé yo, 09, algo fácil. Ponemos un nombre, ponemos aquí, qué sé yo, Luis Pérez. Ya, asimismo venimos para acá, ponemos print ov3.getData para ver cómo aparecen los datos de la persona. Lo ejecuto. Ahora, yo quiero actualizar la cédula. Asimismo, en esta ocasión lo que hago es llamar al nombre del objeto, ov3.setCédula, y le pongo 091234, qué sé yo.
quiero imprimir de manera independiente, pongo ob3.get cédula. Ya, lo ejecuto. Ya he cambiado el valor original, ya es otro valor la cédula. Vamos a cambiar el nombre. Entonces, así mismo, como es público, pongo op3. Pongo nombre. Y le pongo aquí José Román. Yo ejecuto, ¿verdad? Y se ha cambiado el valor. Hasta ahora todo va bien. Ahora que me falta aplicar lo que es la herencia usando superclases. Ya, aquí viene algo distinto. Entonces, yo ahorita voy a crear la superclase. Vamos a ver cuáles son. Es docente y estudiante. Dice que tiene gestoría, docente y código de matrícula. Muy bien. Entonces, defino el nombre de la subclase o clase hija. Sería docente. Ahora, ¿cómo yo aplico la herencia? Pongo paréntesis y llamo el nombre de la superclase que es persona. Perdón, me equivoqué. Es class, perdón. Class docente, pero me había equivocado. Docente, pongo entre paréntesis y dentro del paréntesis pongo el nombre de la superclase. Persona. Pongo 2 puntos. Y voy a ver el diagrama, cómo lo hago. Dice, pongo aquí docente, cédula, nombres, gestoría. Muy bien. Entonces, como estoy reutilizando código y yo he recibido por defecto elementos públicos como nombre y sus métodos setIget y getData. Entonces, en este momento voy a crear el método constructor. Pongo def, doble guión abajo, pongo init. Dentro pongo sería cédula, que estos valores son para las variables de la clase padre. Pongo cédula, viene el nombre, y pongo el atributo propio de esta clase, gestoría. Muy bien, ¿y ahora qué hago? Entonces, la manera más directa es llamar al método constructor de la clase padre. Yo sé que hay otra forma con el super, pero de manera así, esta es una forma que yo lo hago, llamando a la clase del padre, pongo punto, doble guión y llamo a init. Y aquí le mando por defecto esta palabra self y pongo coma y le digo que el primer elemento que va a recibir es cédula, coma, y el segundo elemento del constructor de padre es nombre. Entonces yo lo que hago es llamar a esta clase y llamar a este método constructor y enviar los valores. Y ahora muchos me dirán, ¿qué va a pasar con gestoría? Gestoría es un atributo propio de docente. Entonces yo lo creo aparte, como ser.gestoría. Y le asigno lo que venga de arriba de gestoría. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se aplica la herencia aquí? En las diapositivas. El tema de polimorfismo. Ya, el tema de polimorfismo. El polimorfismo se aplica en las acciones, en los métodos. Vamos a llamar a un método que se llama getData. Pongo get y está getData. Y aquí el PyChart me manda una advertencia, una señal. Me dice que yo voy a aplicar aquí sobreescritura en el método en persona, dice. Entonces aquí llama sobreescritura, que dentro de este método voy a cambiar. Voy a hacer algo parecido, pero voy a ponerle algo más. Pongo return y pongo, ojo, mucha atención con esto. ¿Se acuerdan que yo dije que yo no puedo llamar desde otra clase o la clase es hija o subclase a un elemento que está encapsulado? Yo no puedo llamarlo así de manera directa. Si yo quiero hacer esto, self, punto, no me sale por defecto la cédula, ¿sí?
la cédula como atributo encapsulado. Pero sí me sale el método get y el set cédula. Entonces, para yo poder obtener y mostrar el valor de cédula, debo llamar al método get de cédula. Entonces, de esta manera yo puedo, ¿verdad?, mostrar desde la clase hija el valor que tiene cédula que está encapsulado en la clase padre. Pongo más, me dice que tengo aquí nombre. Bueno, aquí voy a poner nombre es público, no hay ningún problema. Inclusive el nombre viene de la clase padre, como es público no pasa nada. Pongo más, pongo aquí más y pongo aquí self, punto gestoría. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la instancia, a la creación de objetos con docente? En los métodos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Inclusive el mismo Python me lo indica. Es la sobreescritura en los métodos. Como yo había creado en la clase padre el método getData, inclusive yo puedo hacer en las otras también, pero yo por el momento quiero hacer solamente getData, ¿verdad? Entonces, yo tenía en persona, ¿verdad? Tenía en persona, está por acá, ya. Tenía en persona que dentro de persona yo retornaba dos valores. Están concatenados. Pero ¿qué es lo que hago acá? Simplemente cambiar la forma. Lo que está dentro, si quiero le aumento más código, le pongo más líneas, etc. Entonces yo lo que hice aquí simplemente es aumentarle un atributo más. Es como cuando tú dices, papá, regálame el carro, te regala el carro, pero tú le tuneas. El mismo carro que él te dio, tú lo tuneas. Acá, ¿qué haces? El mismo método que yo recibí del padre, yo le cambio. Ya, entonces aquí yo le he aumentado en este caso. ¿Alguna duda? Vamos a hacer lo típico, ¿no? Vamos a crear instancias de docente. Así como hemos hecho con personas y con los demás. Vamos ahora a probar con docentes, ¿no? Y van a ver que se maneja totalmente igual como lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces ponemos aquí OV4 es igual y llamamos al método constructor de docente. Y ponemos aquí la cédula. Nos inventamos 1, 2, 3, 4, 5. Algo rápido. Coma, nombre, ponemos aquí Saúl Pérez. Gestoría, ponemos PPP. ¿Ya? Entonces pongo aquí print OV4 punto getData. Aquí está getData, ¿no? Lo que yo le estaba diciendo ahorita al compañero. Entonces yo ejecuto. Aquí getData me presenta todo. Y recuerden que getData originalmente es de la clase padre. Cédula originalmente es de la clase padre. Nombre originalmente es de la clase padre. Lo que es propio de docente es gestoría. Como es un atributo público, un elemento público, yo puedo acceder inclusive directamente. Entonces yo vengo para acá y digo v4 y llamo a gestoría, que es público. Directo le pongo el igual y le pongo aquí, qué sé yo, vinculación. Y yo lo ejecuto. Perdón, me faltó imprimirlo por defecto. Print OV4.gestoría. OV4.gestoría. Muy bien. Entonces yo aquí lo ejecuto y aquí me aparece, mira, aquí me cambió de PPP, me cambió a vinculación. ¿Ya? Así mismo, si yo quiero cambiar la cédula, hago lo mismo, voy para acá, pongo OV4. Recuerden que cédula pertenece a la clase padre. Pongo set, aquí le cambio a 098, que es algo rápido. Yo ejecuto y me cambió. ¿Se ven cómo me cambió? ¿Cómo influye en la clase hija? Igual hace la acción de cambiar. Creo que es estudiante, creo que. Vamos a ver. Aquí nos dice que la clase estudiante tiene código de matrícula. Vamos a ver. Entonces, ponemos aquí clase estudiante. ¿Cómo se aplica la herencia? Entre paréntesis ponemos
el nombre de la clase padre. 2 puntos y ponemos aquí def w-init. Ponemos así mismo los atributos que vienen del padre, cédula, coma nombre. Aquí pongo math, code math. Ya, perfecto. Y el mismo procedimiento que hicimos antes, ¿no? Llamamos a la clase padre, punto W en abajo. Ponemos el self, coma, y ponemos cédula y ponemos nombre, que vienen del padre, ¿no? Y lo que viene propiamente de acá sería self, crear mi atributo codeMath y asignarle el valor que viene por el parámetro. El método setGet ya viene por defecto, aquí no hay necesidad de usarlo, o al menos que tú quieras aplicar una sobrecarga, perdón, ¿cómo se llama? Un polimorfismo, pero yo creo que está de más hacer un polimorfismo aquí de set cédula y de get cédula, porque simplemente lo que se hace es asignar un valor y cambiarlo, o mostrar un valor. Entonces aquí dice que vamos a aplicar otro polimorfismo. Ponemos def get data. Llamamos al mismo método del padre como hicimos en la clase docente. Ponemos return y ponemos aquí self punto y como cédula encapsulado pongo get cédula. ¿Se ven cómo se manipula los elementos encapsulados desde otra clase, de la clase hija? Se llama con el método get el valor y si se quiere cambiar llamas con el método set. Entonces pongo aquí más, pongo self punto nombre más, ¿verdad? Más pongo self punto sería aquí código de matrícula, ¿no? Ya. Recordemos que el código de matrícula, a ver, creo que el código de matrícula parece que está encapsulado, vamos a ver. No, también está público. Ya, recuerden que el código de matrícula es un número. Y como estoy concatenando, y la regla dice que se debe concatenar siempre y cuando todos los valores sean cadena. Entonces, aquí mismo aplico la conversión de tipo de datos, solamente en código de matrícula. Entonces, de esta manera yo vengo hacia acá abajo y me toca hacer la prueba final. Pongo OV5 es igual. Llamo al método constructor para crear la instancia o crear el objeto que se llama estudiante y pongo el nombre, pongo 1, 2, 3, 4, 5, pongo coma, pongo el nombre que se pongo Ricardo Moreno. ¿Ya? Y aquí al final le pongo el código de matrícula, pongo 888. ¿Ya? Ya, entonces, así mismo hacemos el mismo procedimiento. Quiero cambiar de la cédula. Pongo OV5 punto, pongo set cédula. Y le pongo aquí, qué sé yo, 7, así, cualquier valor. ¿Ya? Aquí pongo un print, pongo OV5 punto get cédula. Lo presento ahí en pantalla ya cambiado. Quiero cambiar el nombre, pongo OV5 punto nombre es igual y pongo aquí Carla Luque. Asimismo quiero cambiar el código de matrícula, pongo OV5 punto sería codeMath es igual a 111 y pongo un print y al final hago el resumen. Pongo OV5 punto get data. Entonces al final vengo y lo ejecuto. ¿Ya? Y me parece cambiado los valores, ¿verdad? Que inicialmente fueron puestos aquí en el método constructor con aquellos que he cambiado después. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, antes de empezar con ejercicios aplicando
programación orientada a objetos. Ejercicio utilizando objetos. Dejémosle este ejemplo de aquí a medias. Vamos a crear unos objetos aquí con esta clase estudiante. Decíamos que las clases hacen el papel de plantillas. Entonces tengo esta plantilla estudiante y voy a crear 5 objetos en total. Entonces aquí voy a poner ob1, objeto 2, objeto 3, objeto 4. Voy a hacer un poco diferente, voy a poner aquí, bueno, 5, aquí voy a poner 4, 6, 4, 7, 8 y 9, para que sea diferente. Aquí le voy a poner, qué sé yo, María Vélez, Carlos Villagrán, por aquí Cecilia López, pongo aquí Miriam Murillo, le voy a cambiar a poner aquí, bueno, se lo dejo tal como está ahí, voy a poner aquí 1, 1, 1, por aquí 2, 2, 2, por aquí 3, 3, 3, 4, 4, 4. Bueno, aquí que tengo 4 objetos, ¿verdad? Tengo 4 objetos aquí y ¿qué voy a hacer con ese señor? Con estos señores voy a hacer el tema de una lista. Entonces, ¿qué hago aquí en primer lugar? Entonces, voy a crear una lista. Puedo hacer de 2 formas. Me da tentación de crear una lista y ponerlos de golpe todos, pero voy a hacerlo de manera normal. Entonces, antes de los objetos, creo una lista vacía. Entonces, al final, ¿qué hago? Creo los objetos, llamo a la lista, llamo el método append y aquí pongo ob1. Estoy ingresando los objetos. En esta ocasión estamos trabajando con lista de objetos. Pongo ob2. .append ob3. Lista.append, ponemos ob4. Append, ponemos aquí ob5. Lista. Bueno, ya está completo. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que vamos a hacer primero es presentar por pantalla estos elementos que están ingresados en la lista, pero recuerden que es una lista de objetos de tipo estudiante, no es cualquier cosa. Entonces, para eso necesito un for. Pongo for, pongo contador in, pongo rango. Ya pongo len, y aquí voy a recorrer mi lista de objetos. Entonces, voy a hacer de la forma primero más larga. Pongo print, entonces pongo aquí lista, pongo aquí i. ¿Qué hago con i? Recorro el índice, el contador. Ahora quiero mostrar uno por uno. Pongo punto y como recuerden que cédula está encapsulado, llamo al método getCédula. ¿Ya? Pongo una coma, como bueno, para hacerlo de prueba nada más, y llamo a la lista, pongo aquí ¿cómo se llama? El índice, punto, pongo aquí nombre, que es público. Pongo otra coma, como es algo demostrativo nada más, para no hacer muy largo el código. Pongo aquí lista, punto, creo que era aquí, era estudiante, creo que era número, a ver, código de matrícula. ¿Qué hago aquí? Mediante este for voy a imprimir la lista de objetos. ¿Ya? Como ustedes ven, los valores se presentan de manera limpia, porque si yo hubiera querido mostrar, ¿verdad? De otra manera, bueno, tenía que hacer algunos malabares, inclusive se me hace, ya trabajando con lista de objetos es mucho más complejo.
Ya, entonces me queda la otra manera de hacerlo más corta, con menos código, que me presenten todos los elementos de la lista. Entonces, ¿alguna pregunta de esta manera? Almacenar, según cómo llega el turno, ¿no? Llegaste tú primero, viene el otro, así, como una pila. Esta es la manera larga, se puede decir. De pronto, si tú quieres, de pronto, a ti te interesa solamente mostrar solamente uno o dos. Porque va a haber listas de objetos que tengan unos 10 campos. Y si a ti no te interesa mostrar todos, simplemente haz eso. Ya. Ahora sí lo que dice el compañero. Creo que Moreno parece. Ya. Entonces, venimos aquí, ponemos print. Pongo print. Y aquí va lo que dice Moreno. Llamo a la lista. Pongo i y aquí pongo getData. Como que hice el resumen más rápido. Ya. Entonces, de esta manera mucho más corta que como la que hice anteriormente. Entonces, yo sé que al comienzo dices, ¿para qué hace este señor este método tan largo? Pero a la larga te vas a dar cuenta que te ahorra un montón de cosas. Vamos a hacer cierto, se me estaba olvidando un dato. Antes de proseguir con el pequeño ejercicio, tengo que hacer un ejercicio con multiherencia. Se me estaba olvidando la multiherencia. ¿En qué consiste la multiherencia? Y justamente lo vamos a aplicar para el ejercicio que vamos a hacer ya mismo. La multiherencia consiste en que una entidad o una clase puede heredar de varias, o sea, va a tener varios papás, se puede decir, bueno, entre comillas. ¿Ya? Entonces, vamos a crear una nueva clase que solamente haga operaciones, no tenga atributos. Bueno, lo que más se va a basar es en que tenga métodos, solamente. Pongo class, ¿verdad? Y voy a poner aquí, qué sé yo, acción, qué sé yo, no, operación. Entonces, voy a poner aquí un def, y voy a poner aquí, qué sé yo, validate. Validate sería student. Este señor va a tener dos parámetros. Va a tener ID, que sería la cédula, y la lista en donde va a buscar. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se ve que aquí ya, chicos, de aquí en adelante, todo estará bajo clases. Ya no haré funciones así de afuera. Todo va a estar dentro de una clase. Y debemos crear objetos para acceder a los métodos de la clase o los elementos de la clase. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Lo siguiente. Aquí voy a crear un algoritmo de búsqueda. ¿Ya? Entonces voy a aplicar una técnica que se llama bandera, que te va a obtener un verdadero falso, 1 o 0, etcétera, ¿no? O sea, como si fuera un booleano. Entonces aquí voy a definir un valor booleano. Pongo res es igual a false, que por defecto sea falso, ya que por defecto sea falso. Y siguiente paso, voy a recorrer aquí mi lista, pongo rango, pongo len, pongo lista de objetos. Este len lista lo aprendí a utilizar desde que utilizaba lista de objetos. De ahí se me quedó ese len, listo. Ahora, ¿qué hago? Dentro de este for voy a preguntar si el ID que ingreso por teclado en ese momento, ¿verdad? Es igual a un elemento que está dentro de la lista. Entonces pongo aquí y, pero ¿qué elemento? ¿De qué valor? ¿O de qué cualidad o atributo? Entonces digo, bueno, quiero que de los elementos de la lista vengan aquellos que vengan del método getCédula. ¿Ya? Entonces lo que hago es comparar esta variable id con todos los valores de la cédula. Entonces, si lo encuentra, si es verdadero, ¿qué hace? Este señor res cambia de estado. Pongo res es igual a true. Y una vez que encuentre el resultado, o sea, el objetivo llegue,
termine. Entonces, para terminar o romper un proceso repetitivo, es con la palabra break. Como si yo diga, búscame a Saúl en ese edificio, y justamente Saúl está en el quinto piso. Va Carlos, lo encuentra a Saúl y dice, ya lo encontré. Entonces digo, break, rompa, ya regrese. Entonces aquí rompe la búsqueda y al final, ¿verdad? Retorna res, que es el resultado. Y muchos me dirán, pero ¿qué pasa si no lo encuentra? Si no lo encuentra, simplemente se mantiene con este false. Como si dijera, no tiene dinero, anda a buscar trabajo. Y cuando regresa, llega vacío. Nunca consiguió trabajo. Y cuando, ¿qué pasó? Va sin nada, pero regresa con trabajo, regresa con unos $10. Ya, entonces regresa con un resultado, en el caso que sea verdadero. Entonces, ¿y por qué yo he hecho esta clase? Porque voy a aplicar de modo demostrativo en la clase estudiante, voy a aplicar la multiherencia. O sea, aquí hace referencia de que yo voy a agregar elementos públicos de más de una clase. Y pongo aquí, creo que es operación. ¿Ya? Entonces yo de aquí yo ya puedo hacer operaciones. ¿Ya? Yo puedo hacer operaciones. Ahora, se me estaba olvidando también otro punto. Como estamos ahorita, perdón, en docente estamos ahorita. Aquí también me gustaría explicarles algo, ya que nosotros hemos explicado el tema de atributos encapsulados. También existen métodos encapsulados. ¿Y cómo se hace esta cuestión de métodos encapsulados? Simplemente de esta manera. Tú creas un método de manera normal, pones def. ¿Y cómo se diferencia un método encapsulado con un método público? Pones guión abajo menos y se acabó, eso es todo. Y pones el nombre. Pones aquí prueba. Un nombre cualquiera. ¿Verdad? Y aquí pones, qué sé yo, un print que diga método encapsulado. Entonces, cuando tú creas el objeto, tú no puedes llamar directamente al método encapsulado. Entonces lo voy a hacer mediante el getData. Ojo, este es público y este es privado. Cuando yo creo la instancia, yo no puedo llamarle a este señor que está aquí porque es privado. Entonces debo usar un método público. Entonces, ¿cómo yo llamo? Ahora otro ejemplo. Si tengo aquí este método getData y tengo este método prueba, ¿cómo yo hago en Python para llamar un método a otro método? Entonces, estoy dentro de getData y quiero llamar a este método. Cuando eran funciones, tú ponías nomás prueba, un ejemplo, y ya se te ejecutaba, ¿verdad? Cuando tú llamabas una función. Pero aquí no estamos trabajando en funciones, estamos trabajando con métodos. Entonces, en este caso, ¿se acuerdan de este self? Que parecería que estuviera como adorno. No está para nada como adorno. Ese self en los métodos, como primer parámetro por defecto, sirve para llamar a los métodos. Entonces pongo aquí self, punto, y llamo al método. ¿Ya? Así se llaman los métodos en Python, sean públicos o privados, de esa manera. Entonces, aquí estoy demostrando dos cosas a la vez. Lo que es multiherencia y la creación de métodos privados y cómo se los llama. Entonces, vamos con docente. Bueno, voy a crear un ejemplo con docente, no hay ningún problema. Pongo obd de docente es igual, llamo el método constructor de docente, pongo aquí, qué sé yo, el atributo, pongo aquí una célula común y corriente, pongo aquí el nombre, OCKJP, aquí pongo la gestoría, PPP, algo rápido. Y ya van a ver cuando yo llamo al método getData. Entonces, como getData devuelve un valor, entonces tengo que imprimirlo para probar. Pongo obd, punto, y pongo getData. Entonces, cuando yo llame a este método getData, primero me va a llamar al prueba internamente, me presenta ¿cómo se llama? Este valor, esta cadena, y después me va a presentar los valores que ingresé por el constructor. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí,
aquí me ejecuta. Recordando que esta cadena se origina en un método encapsulado. Y esto de aquí son los valores que ingresé a los atributos. Y para terminar este tema de aquí también he implementado esta cuestión de ¿qué? De multiherencia, en donde yo puedo heredar elementos de varias clases. Y debe ser público, ¿no? ¿Alguna duda? Solamente para probar esto, nada más. Porque yo puedo hacer dos cosas. Crear una instancia de docente o crear una instancia directa de la operación. Yo puedo hacerlo. Pero simplemente como demostración de multiherencia, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, aquí como docente ya está hecho. Ya docente ya hicimos uno. Vamos a crear algo parecido, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo muy similar como lo que hicimos con estudiantes, lastimosamente. Pues. Ya. Yo iba a hacerlo para docente, pero bueno, ya que implementé eso en docente, lo voy a cambiar. Entonces aquí sería V1, V2, V3, V4, V4 y V5. Aquí voy a cambiar, pongo 1, pongo 2, pongo 3, 4. Quiero poner Carlos Moreno. Barran. Bueno, no recuerdo el apellido. Bueno. Hay que poner, qué sé yo, que sea vinculación. PPP, que voy a poner que sea de semilleros. Biblioteca. Que sea de inglés, qué sé yo. Ya. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Aquí, bueno, aquí voy a poner... ya voy a poner el OV1 ya. Con el OV1 voy a trabajar, aunque pude haber hecho una instancia independiente de operación. Ya, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Pongo aquí lista. Punto append. A ver, la lista no la definí todavía. Aquí está la lista. Ya, aquí está la lista. Ahora sí. Pongo lista.append. OV1. Lista.append. OV2. Lista.append. OV3. Lista.append. OV4. Lista.append. OV5. Ya le enseñé delante, no voy a, así me voy a copiar este for y voy a aplicar lo mismo. Bueno, simplemente voy a poner el get data nada más. Ya, ahí está el get data. Esto aquí lo voy a eliminar, está por gusto. Ya. Entonces yo lo ejecuto y vamos a ver cómo funciona. Ya, muy bien. Ahí me sale el método encapsulado, me sale a cada rato. Lo voy a poner como comentario para que no me esté poniendo a cada rato ese mensaje. Ahora sí lo ejecuto. Ahí me sale ya ordenado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a implementar el método que hice hace un momento, ¿no? Entonces, pongo aquí cédula como una variable, pongo es igual y voy a crear, bueno, aquí ya tengo el objeto 1, que es de tipo docente, pongo aquí OV1, pero esta vez no me interesa manejar elementos de docente,
sino como yo sé que hay una multiherencia y en esa multiherencia hay una clase operación y en esa clase hay un método que he creado validate student. Pongo aquí validate student y yo ingreso aquí perdón, estoy mal. Me equivoqué, perdón. Aquí en cédula pongo un input. Ya, aquí pongo cédula, hago la petición y acá sí hago la parte que yo digo, ¿no? Aquí yo voy a obtener un resultado que proviene del objeto 1 y de su método de la clase operación validate student. Primer elemento, ingreso la cédula, que sería el ID de antes, y segundo parámetro, la lista. Siguiente que voy a hacer, voy a validar la respuesta que viene hacia la variable res, si fue verdadero o falso. Entonces, pongo aquí, si res es igual a true, o sea, si es verdadero, ¿qué hago aquí? Aquí voy a presentar los valores de ese objeto. Pongo ob1, perdón, punto getData. ¿Qué pasa si no se cumple? Si es falso. Pongo lo siguiente, ¿verdad? Pongo aquí print docente no existe. Estoy validando. Entonces, yo lo ejecuto. Vamos a ver. Como aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a poner a Pedro. Control V, Enter. Ay, creo que me faltó imprimir algo aquí. Vamos a ver, creo que me faltó algo. Vamos a ver. Validate, cédula. Vamos a ver qué hice yo aquí. Está el ID igual a la lista, true. Vamos a ver qué me presentó aquí antes que nada. Creo que es al revés. Es al revés la implementación. El main. ¿Dónde me fue? Ah, no, entidades. Aquí el último está, perdón. Le digo si es verdadero, getData. Vamos a ver qué me presentó aquí antes que nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué me presentó res. Que no me presentó nada, está lo raro, que no me presentó nada. Vamos a ver. Aquí voy a poner Pedro Barret. Me presenta true, pero no sé por qué no me presenta el mensaje. Vamos a ver. Me sale que es verdadero. Vamos a ver qué pasa. ¿No será porque lo está retornando? No, que mira, lo que hace aquí es coger, retornar y me muestra el valor. Perdón, me está mostrando el valor true, que eso es lo que yo esperaba. Pero lo que no me muestra son los datos. Eso es lo que no me muestra. O sea, prácticamente está omitiendo esta parte aquí, me omite, porque ni siquiera me presenta el caso contrario. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Disculpe. Tendría que haber hecho otro método muy parecido que en vez de devolver un true false, me devuelve la posición. Ya no importa, ya me acordé. Entonces pongo aquí def get position. Entonces pongo aquí ID, lista. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear una bandera de tipo entero. Pongo por la posición del elemento a encontrar. Pongo que por defecto me salga -1, o sea que no salga nada. O sea que no lo encontró por defecto. Como si fuera un false. Recuerden que estamos usando banderas. Pongo for, pongo in, pongo rango, pongo len, pongo lista. Al final 2 puntos y hago algo muy parecido. Pongo si, ¿verdad? ID es igual a lista, índice y punto get cédula. Estoy buscando las cédulas. Y aquí si digo post, si es verdadero, post ¿qué va a hacer? Obtener el valor del índice. ¿En qué posición está?
como decir, Carlos está en la posición en el 10º piso, yo voy a obtener el número 10. Aquí también va a obtener el número de posición donde está. Vengo y rompo, break, y al final retorno post. Este era el algoritmo de haber utilizado. Entonces me voy por acá y aquí cambio. Entonces aquí en vez de res va a ser post. En vez de validate student va a ser aquí get position. Ya, así estaba confundido. Esto yo lo borro, ya no es necesario, y aquí voy a poner lo siguiente. Digo, si la posición es, pongo aquí mayor que menos 1, mayor que menos 1. ¿Qué hago yo acá? Aquí lo que hago es lo siguiente. Llamo la lista, ¿verdad? Pongo el índice y le digo que el índice que me va a mostrar está en post, porque post me va a mostrar el índice. Ahí sí vengo, pongo punto get data. Get data. ¿Ya? Y aquí sí ya debe funcionar. Y ahora sí vamos a ejecutar esto de nuevo. Vamos con Pedro. Vamos a ver qué está pasando, porque no me está saliendo. Mayor a menos 1 se me encuentra, está bien a veces. Lo que pasa es que ni siquiera me muestra lo que está acá abajo. Eso es lo más raro. Vamos a ver la posición. Pongo print, pongo post. Ya hace 5 minutos voy a terminar este ejercicio. Vamos a ver. A Pedro mismo. Me sale la posición 2 y está bien. Posición 2 está bien. 0, 1, 2 está bien. Vamos a ver por qué no me sale aquí. Sí, posición mayor menos 1. Lista, posición punto get data. Vamos a ver en qué está fallando. Esta cédula, nombre y gestoría. Vamos a ver por qué no me está funcionando este if. No me está validando. Si posición es mayor a menos 1, ya, puede ser un for. Acá al final, mejor. Vamos a ver qué me está pasando con ese for. Ay, perdón. Esto no era. Ahora sí. Ya. Está bien, 0, 1, 2, pero no me muestra nada, ni siquiera me muestra el no existe. Vamos a ver qué está pasando. Este for ya está comprobado que sí vale. Dice ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicarlo de otra manera. Si post es diferente a menos 1, me presente eso. Ya, yo la lista aquí no le he afectado para nada, no le he quitado, no le he borrado nada. Vamos a ver si aquí por si acaso he cambiado algo. No está todo correcto, sí me funciona. O sea, lo raro es que sí me sale el resultado de post, pero no me ubica en la lista. Pongo otra vez Pedro. Ah, ya sé por qué. Tampoco 1, 2, 3, 4, 3. Vamos a ver de nuevo. Me salió un espacio ahí entre 2. Vamos a ver por qué no me sale. Vamos a quitarle esto, a ver qué pasa. Así que lo pongo como comentario.
No me estamos. Ah, me faltó el print. Me faltó el print. Qué vaina. Perdón, disculpe, me faltó el print. Print. Nunca le iba a mostrar si no tenía el print. Ya, vamos a ver ahí. Ahora sí. El mismo Pedro lo vamos a ingresar. Ahí sí me salió. Y si yo pongo uno que no exista, ahí me salió -1, que nunca lo encontró. Docente no existe. ¿Ya? Hasta ahí llegamos el día de hoy, chicos, antes de las vacaciones. Ya, entonces, chicos, nos vemos la próxima semana, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde avanzamos. No sé hasta cuándo me den de oportunidad de seguirles dando. Mi objetivo es darles hasta base de datos. Y por ahí hacer una pruebita con algo de interfaz gráfica, ¿no?